de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. E ingresando el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te saluda, llena de gracia, bendita, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Palabra de Dios. Alabas a ti, oh Cristo. Somos nosotros nuestros primos, han borrado nuestros pecados. Esta es una fiesta muy bonita para nosotros, ¿verdad? Como mexicanos. Esta es una fiesta muy bonita para nosotros como mexicanos. El padre Chava, que se va a ordenar el 6, él estuvo en Basílica, pues como yo creo que 5 o 7 años estuvo en Basílica. Conoce perfectamente bien ahí. Él se lleva muy bien con las religiosas que viven arriba en el cerrito. Hay unas religiosas carmelitas. Y él dice que el ayate está metido ya en resina, ya no hay manera de tocar el ayate ni de estudiarlo. Creo que eso va a ser, a la larga, eso va a ser un gran problema si en un momento dado los científicos quisieran hacer un análisis concienzudo del ayate. Creo que eso ya no podría ser. La pusieron en resina. La que vemos en el altar mayor es el ayate, pero está metido en resina. Ese es un gran problema. Siempre la iglesia interviene, trata de hacer muchas cosas, ¿no? Quizá precisamente para que la gente no se dé cuenta que la Virgen fue retocada. Realmente el ayate tal como lo vemos, la Virgen como la vemos, no tiene, por ejemplo, las estrellas del manto fueron añadidas. El filo del manto fue añadido. Los arabescos que tienen el vestido fueron añadidos. El ángel fue añadido. La luna fue añadida. La parte de abajo del túnico, esta parte donde tiene adorno en el filo, fue añadido. El moño fue añadido. Los muñones blancos que tiene la Virgen aquí en los puños fueron añadidos. La medalla que tiene la Virgen aquí fueron añadidos. Inclusive parte del pelo le fue retocado. Los rayos que tiene la Virgen alrededor fueron añadidos. Todos esos fueron añadidos. Ninguno de esas cosas es aparecida. La Virgen tal como se apareció según los análisis al infrarrojo, es ella tal como... Quítenle todo eso y vamos a encontrar una imagen muy parecida a la Virgen del Rosario. También le habían puesto corona. Es muy visible en el ayate actual como le borraron la corona. Le habían puesto primero una corona, luego se la borraron, que fue una de las cosas que un autor hace muchos años, un autor michoacano llamado Rius, escribió un libro sobre eso. Y está demostrado que la corona a veces hay algunas imágenes que aparecen con corona. Algunas imágenes que antes vendían de la Virgen aparecen con corona. En algunas pinturas antiguas, aparentes réplicas de la original, aparece con corona. Pero todo eso le fue añadido. ¿Quién se lo añadió? Ya Valeriano. Se supone que fue se supone que estas cosas que tienen el manto le fueron porque se habla de que ¿cómo les diré? Los documentos más antiguos dicen que ya estaba así desde que se apareció, pero cuando se hicieron los análisis al infrarrojo, hay un libro que se llama Los Misterios de la Virgen de Guadalupe, hecha por J.J. Benítez, que era muy escéptico. Sin embargo, él reconoce que el ayate es verdadero. Él dice, los análisis demuestran que ella, el rostro, todo lo que es ella, la túnica, el manto, es aparecido.
el infrarrojo demuestra que lo que es ella no hay manera de demostrar ni qué tipo de pintura es, ni tiene origen terrenal lo que es ella. Todo lo demás le fue añadido encima. Pero ¿quién se lo añadió? Es muy probable que Juan Diego transmitiera eso al Antonio Valeriano. Por esta razón, porque los estudios profundos, sobre todo de las estrellas, marcan un cielo que, según los estudios astronómicos, haciendo un retorno conforme a los ciclos solares, conforme a los ¿cómo les llaman? No los helios y los prelios, porque eso es la posición de la luna, sino conforme a todo. Sería imposible que una persona de ese tiempo, aunque los indígenas conocían las estrellas perfectamente bien, pero sería imposible que alguien pintara sobre ellas las estrellas si no tuviera una visión o no hubiera visto las estrellas en las posiciones exactas. La posición, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en 12 de diciembre, sin embargo, si se enfocara a estos telescopios al cielo en este día o en la madrugada, ya no coincidirían las estrellas como en ese tiempo, porque obviamente el universo se está moviendo, pero haciendo una regresión de posiciones estelares bien al modo científico, se demuestra que lo que la Virgen de Guadalupe tiene es la posición de las estrellas a las 5 de la mañana de ese día 12 de diciembre que la Virgen Santísima se grabó en el lienzo. Entonces, una de dos: o Juan Diego era un fregón, tenía un conocimiento, que eso es lo que se ha investigado últimamente, y la iglesia no quiere reconocer que Juan Diego, aunque era de los macehuales, no era un ignorante, era hombre de conocimiento. Esos prácticamente eran, él y Juan Bernardino eran como eran chamanes dentro de su clan, eran hombres de conocimiento, hombres que tenían ciertas capacidades espirituales. Si no hubieran podido hablar con la Virgen Santísima, si no hubieran tenido sensibilizadas sus capacidades psíquicas por naturaleza, como mucha gente que nace con esas cosas, como lo era también Doña Gavina. Doña Gavina, por eso la tildaban de bruja, porque Doña Gavina, desde antes de que la Virgen le hablara, la gente del pueblo de Curarán sabían que ella tenía ciertas capacidades. Ella era famosa por eso, porque tenía ciertas capacidades psíquicas. Entonces, las estrellas aparecen, si se pone el mapa estelar de ese 12 de diciembre a las 5 de la mañana, en ese momento las estrellas del manto y muchos de los otros dibujos que están en el arabesco coinciden, los cuernos de la luna coinciden perfectamente bien con las constelaciones, pero así, como si hubieran agarrado a la Virgen y la hubieran puesto translúcida en el fondo del cielo y pintar las estrellas. Es precisa, en grados, en latitud y en longitud. Las estrellas que tienen el manto corresponden a constelaciones del cielo tal y como se veían en ese día. ¿Sí? Una cosa muy interesante también ahorita, por ejemplo, por lo que está pasando o lo que ha pasado constantemente en Israel. La Virgen de Guadalupe como que quiso unificar las culturas. Ciertamente que la Virgen no le habló en árabe a Juan Diego, le habló en náhuatl. La palabra Guadalupe se le puso Guadalupe, que es una palabra árabe que significa río de luz, porque afortunadamente la tontera de los frailes franciscanos, que no entendían el idioma náhuatl, que es un idioma muy bonito, que a la hora de fluir por la boca de los indígenas es como cantado, como suave, es la característica del náhuatl.
lo que la Virgen realmente le dijo a Juan Bernardino, porque a él fue el que le dijo con qué nombre quería ser invocada, era Coatlalope, Coatl, serpiente, Tlalopeu, la que pisa, como la que pisa sobre la roca una serpiente. Eso es lo que realmente la Virgen le quiso dar a entender, que es la descripción de la Virgen Inmaculada, que se representa con los reyes así, la serpiente abajo. Aquí la llama de amor la Virgen con la serpiente abajo pisándole la cabeza. Coatl, serpiente, Tlalopeu, la que pisa la serpiente. Pero pues la tontera de los españoles, que no entendió realmente, no entendían el náhuatl, y obviamente que el nombre que la Virgen le dio a Juan Bernardino en náhuatl es una composición tan especial de las dos palabras, que yo creo que inclusive aunque tuvieran ya algún tiempo aquí los frailes, no era para ellos fácil entender algunos modismos náhuatl de alto nivel espiritual. Creo que no es aquí. De alto nivel espiritual. Creo que no sería factible eso, ¿no? Pero le pusieron Guadalupe, y Guadalupe realmente quiere decir, y realmente Guadalupe quiere decir río de luz en árabe. Lo más interesante es que María es hebreo y Guadalupe árabe. Bueno, María es latín. No, María es Miriam. El origen es hebreo. Ajá, pero es Miriam. Miriam. Sí. Pero traducido del hebreo sería María, que sería latino. Sí. Lo latino. Sí. Entonces es una combinación como que ella quiso ahí juntar, si lo vemos a la luz de los acontecimientos actuales, la Virgen Santísima quiere unir las dos, porque al final de cuentas, tanto Isaac, el fundador y origen de los pueblos árabes, es el primogénito de Abraham. Realmente es el primogénito de Abraham, es Ismael. No es Isaac. El primogénito con la sierva con la sierva de Sara es Ismael. Prácticamente desde el punto de vista biológico, el primogénito de Abraham es Ismael. El mero primogénito de Abraham es Ismael. Y después el primogénito, el que Dios había elegido para que recibiera las bendiciones para fundar el pueblo de Israel, era Isaac. ¿Sí? Entonces, como que la Virgen de Guadalupe quiere ahí hacer la unificación de las dos razas. Desde la parte espiritual, nosotros los mexicanos deberíamos de entender eso, ¿no? Cómo la Virgen de Guadalupe quiere unir las dos razas. Como que eso es una característica de la Virgen de Guadalupe. Unificar las razas, ¿no? Unificar las razas. Hay muchos engaños al pueblo, cosas que se nos enseñaron, se habla de que los españoles vinieron a descubrir América, y eso es mentira. Cuando los españoles llegaron a este continente, ya encontraron pueblos con culturas muy poderosas, con culturas muy desarrolladas, con códigos de moral y códigos de honor muy desarrollados. Aunque la cosa de las guerras floridas y los sacrificios humanos y el sacar los corazones vivos de los pechos de los que se sacrificaban parecían algo sanguinario y terrible a los españoles, que obviamente Colón, pues a lo mejor Colón era medio culto, ¿no? Pero no tan culto, lo que él traía pues no era gente culta, ¿no? Y quizá a los frailes les horrorizó ver esas cosas, porque no conocían el contexto
el contexto moral, el contexto filosófico, el contexto espiritual que tenían las culturas mesoamericanas. Así como que venir y descubrir y sentir que éramos animales y que no tenemos, y que no tenían alma, pues es una estupidez, es una total aberración dentro de las culturas, dentro de la... España quiso imponer esa doctrina, esa forma de ver las cosas, cuando realmente el mismo Cortés, cuando estaba en el Paso de Cortés, allá entre los dos volcanes, se asombró de ver aquella ciudad, ¿no? Tan estructurada, tan perfecta. ¿Cómo sería que ni siquiera en Europa, ya para el tiempo de los españoles, de que vinieron aquí, en Europa ya se había perdido inclusive la ciencia de construir catedrales? Y aquí en México encontraron esas hermosas construcciones llamadas pirámides. La Ciudad de México, con este sistema hidráulico tan maravilloso, totalmente desconocido inclusive para los pueblos de Europa, inclusive para los pueblos hindúes. ¿Sí? Creo yo firmemente que Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, al aparecerse, porque podría habérsele aparecido a cualquiera de ellos y decirles: no hagan más matanzas, respeten a estas gentes. Pero ella no decidió aparecérseles a ellos, sino decidió aparecérsele a uno de los de aquí, de estas tierras. Quizá porque en el contexto de lo espiritual y en el contexto de lo moral, la mente de los aztecas era más abierta a la comprensión de lo que ella realmente quería transmitir a todos. Así se ve, se llena de símbolos. Obviamente que hay otros estudios que demuestran que la forma en la que viene vestida es como las costumbres de las doncellas aztecas. No es tanto, pero sí han hecho análisis sobre eso, ¿no? Han hecho esos estudios. Y está vestida como una mujer de Israel. Sí, como una mujer virgen de Israel. Israel, porque trae el manto y la túnica. Y las indígenas no usaban eso. Sí. Entonces, en el contexto de la moral, creo que Juan Diego, que no era un ignorante, digo, por las investigaciones que se han hecho, desgraciadamente la historia le escriben quienes ganan las guerras, aunque sean injustamente, ¿no? Hay otros datos, por ejemplo, de que Hidalgo fue el que abolió la esclavitud en México. Eso es una mentira. Quien abolió la esclavitud realmente fueron los reyes católicos. Que los que conquistaron América abusaron de su poder y de de su ambición, de dinero y de oro, eso es otra cosa. Pero realmente quienes abolieron la esclavitud fue Isabel la Católica. Son cosas que habría que reajustar. De hecho, la reina Isabel hacía sus visitas periódicas a la iglesia, al santuario de Guadalupe. En Extremadura, España. Sí. Lo único que tiene en común la Virgen de Guadalupe y la de España es el nombre y el color de la piel, nada más que la de España es más. Y la Virgen de Extremadura, la Virgen de Guadalupe de España, que es oscura, pero que también le pusieron resplandores que se parece mucho a la guadalupana, realmente se dice que esa imagen la historia habla de que esa imagen tiene entroncamiento con Tomás Apóstol. Que estuvo sepultada en la tierra muchos años escondida, y bajo ciertas circunstancias milagrosas esa imagen fue encontrada. Allí lo que yo puedo descubrir en estos acontecimientos, sin verlos desde la racionalidad de la historia, es las coincidencias y sincronías de lo celestial, ¿no? De lo celestial. Porque es una imagen, hay varias imágenes milagrosas, como la de Chistojova, que también es morena, como la Virgen del Perpetuo Socorro, que también es morena, ambas históricamente, bueno, como leyenda, como quieran, pero lo único que entronca en la historia de esas imágenes es que fueron pintadas por San Lucas. Y de la misma manera la imagen de Extremadura, la Virgen de Guadalupe de Extremadura,
que estuvo enterrado muchos años en la tierra y bajo circunstancias, llámenle milagrosas, llámenle circunstancias, sincronías, coincidencias, fue encontrada, pero al hurgar en la historia como leyenda o como historia, lo único que hace es entroncarla con el apóstol Santo Tomás. Eso es algo muy interesante, porque entonces ahí vemos la obra sobrenatural de Dios, cómo va, como que va engarzando las diferentes manifestaciones de la Virgen, que en aquellos años y en aquellos siglos y en aquellos tiempos, que aunque la iglesia también tuvo errores, pero en cuestión de fe y de doctrina la iglesia se mantuvo fiel a Jesucristo, las apariciones y manifestaciones marianas, que no eran con unos mensajes tan grandes y tan trascendentales como los de la Salete o Fátima o Lourdes o Garabandal u otros lugares de apariciones, pero sí como que misteriosamente los hechos van a encadenar como un hilo que engarza cuentas en un rosario las diferentes manifestaciones marianas en todo el mundo. Nosotros podríamos seguir un hilo desde la Virgen del Pilar, que también es aunque Nuestra Señora del Pilar no hay ninguna imagen que haya, esa fue hecha en relación a cómo la vio Santiago el Mayor allí, pero también es una imagen morena. Es una imagen morena, porque si ustedes ven las fotografías de la Virgen del Pilar, es una imagen morena, no tan morena como la de Czestochowa, pero morena. Entonces vamos a encontrar un hilo, ¿no? Y realmente todos los teólogos han reconocido que la Virgen de Guadalupe es el cumplimiento del capítulo 12 del Apocalipsis. Y la venida de muchos rabinos judíos a México, ahorita Cristian, que él estuvo con un rabino que le gustaba venir a México porque él decía que la palabra México, que realmente así es como se pronuncia, México, tiene mucho que ver con el Mashiach, así se pronuncia. Hay un nombre que se ve que es latinoamericano, se ve que es sencillo y no es un erudito, pero se basa en los hallazgos. Él ha demostrado con datos históricos, con fragmentos en libros de historia muy antiguos, no nada más de España obviamente, pero de diferentes contextos de Latinoamérica, que las tribus indígenas son las verdaderas tribus perdidas de Israel. Y entre eso han encontrado en estos textos antiguos, con español antiguo, la palabra México, y con explicaciones que hacen referencia a la palabra Mashiach en hebreo. Y se habla en el contexto de lo sobrenatural y en el contexto de lo profético, que la Virgen Santísima de Guadalupe realmente está en estado de embarazo. Y en el contexto del análisis de todo el conjunto de la imagen sagrada aparecen los volcanes. Los dos de Puebla, algunos otros, como la Malinche, el Pico de Orizaba, el Nevado Toluca, aparecen al hacer la plasmación del manto, sobre todo del túnico, con mapas en blanco y negro del eje volcánico mexicano. Han descubierto que todos los volcanes principales tienen un lugar dentro de la Virgen. Y misteriosamente están alrededor del moño, como alrededor del vientre. Entonces eso espiritualmente significa que la Ciudad de México, que los pueblos de aquí, la gente de aquí, somos probablemente un pueblo en formación espiritual y que tenemos un destino muy grande. Nosotros, por ejemplo, no podemos decir ni como cristianos ni como mexicanos, no podemos decir Malaya el día que vinieron los españoles.
¿no? Porque ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por esa unión. No estaríamos aquí. Cualquier otro. Pero de todas maneras, o sea, no podemos renegar de los españoles, ni podemos renegar de nuestros orígenes, porque al final de cuentas, ninguno de nosotros estuviese aquí si no hubiera sido por este mestizaje que se dio entre estas dos razas, entre estos dos grupos, ¿no? Entre estos grupos, porque no nada más el mestizaje se realizó con los aztecas, se realizó con los otros pueblos originales que estaban aquí, los mayas, los purépechas y otros más, que aunque sean menores, indudablemente había olmecas, quizá haya reductos de la cultura olmeca, porque inclusive ahora se puede rastrear ahí, inclusive entre los indígenas, entre la gente, hay gente que tiene todo el conocimiento olmeca. Son pequeños grupos, son personas que tienen mucho conocimiento y son indígenas y tienen la herencia olmeca. Entonces eso es muy importante. El libro del Apocalipsis habla de una mujer que está, la Virgen, aquella mujer resplandeciente, más brillante que el sol, que tiene la corona de 2 estrellas sobre su cabeza y tiene la serpiente sobre debajo de los pies y que aparecería en los últimos tiempos. Y lo más interesante es que muchos judíos están viniendo a México porque están esperando señales, inclusive algunos han llegado a concebir que la aparición del Mesías que ellos esperan pudiera, aunque va a ser judío o ya está, porque ya está vivo, tendría una acción muy especial en México. Esto es un movimiento que se está moviendo a nivel mundial, ¿sí? Pero ahora, yendo a lo que nosotros sabemos de la Santísima Virgen del Rosario, yendo a lo que sabemos de la Virgen del Rosario, la Virgen Santísima del Rosario dice que el día 12 de octubre, cuando sacaron a la Virgen de la antigua basílica para pasarla al nuevo templo, que ella le llamó terremoto muchísimos años antes de que viniera el gran temblor para México, ella dijo que la gracia de la Virgen de Guadalupe estaba, la Virgen había trasladado la gracia a aquel lugar, y que el único lugar donde quedaba la última gracia para México era el Cerro del Tepeyac, en la capilla, en la iglesia que está arriba del Cerro del Tepeyac, que tiene también una serie de símbolos maravillosos, que se supone, por lo que se ve, esa capilla, ese templo chiquito que está arriba, fue hecho por alguien que tenía conocimiento sagrado, espiritual, astronómico. El que hizo esa iglesia, el arquitecto o el que haya ideado esa iglesia, tiene medidas precisas, tiene símbolos muy precisos, se podría comparar esa pequeña iglesia, inclusive en cuestión de símbolos, de posiciones y de medidas, a las grandes catedrales como la de Chartres o la de Notre Dame. Pequeñita, pero con una serie de símbolos que no tiene ni siquiera la Catedral Metropolitana. Entonces todo eso habla del valor, de la gracia, del poder de la Santísima Virgen. En México no sé si un día lo puedan ver, pero en internet está allá, hay un sacerdote modernista, pero hay que reconocerle. Él hablando de esta situación, que es de estos pocos sacerdotes que están reaccionando ante las herejías y las nuevas doctrinas que vienen de Roma, que hubo un sacerdote que ya murió, un sacerdote que tiene unos cuantos años que murió y que tenía el don de recibir palabras de la Virgen, y que la Virgen le dijo, el Padre les dijo que un día la Virgen de Guadalupe iba a desaparecer de México. Lo más interesante es que este padre que profetizó eso era modernista, era del posconciliar, y coincide con las profecías de allá de Michoacán. Algo va a suceder con la Virgen de Guadalupe. Cuando empezó la pandemia, cuando estaba lo más duro de la pandemia, en Morelia hay un muchacho que está poseído por el demonio. Él hablaba con la Virgen, habla con la Virgen y habla con Jesús. Y le ofreció a Dios, le dijo: Señor, lo que tú me quieras mandar, yo quiero desagraviarte
por los abortos y por los asesinatos de los infantes y por la violación de los